Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:36 minutos, momento de empezar nuestra tertulia de lujo. Y hoy, hombre, tenemos a Don Isaac Parejo, infoblogger, que hacía tiempo que no se pasaba por esta mesa. Mucho tiempo. Que está ocupadísimo entre las vacaciones y que tiene 2000 canales, pues joder. No estoy de vacaciones, o sea, ¿no? yo allá donde voy, yo me llevo mi ordenador y mi cámara y yo sigo grabando y haciendo mis cosas. Entonces yo he estado, lo que pasa es que no está en Madrid, eso sí. Pero bueno, no hace falta para esos vídeos tan buenos que hace usted en su canal de YouTube, no hace falta un mínimo estudio, una mínima cosa. Yo me monto mi estudio donde sea. Cuando no tengo estudio, yo me lo monto, me pongo mis cosas detrás y luego lo importante es lo que se dice, no el estudio. Así que. Bueno, lo importante es que lo que se dice y luego la edición posterior y esas cosas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, últimamente estos meses he hecho vídeos un poco más livianos y ligeros, porque bueno, ya sabes lo que me ha pasado con YouTube, que YouTube pues me desmonetizó los canales y... ¿Todavía no ha solucionado Todavía eso? no lo he solucionado, pero bueno, tengo a mis seguidores de YouTube que me están ayudando mientras lo solucione, que seguramente este mes ya lo pueda conseguir, pero bueno, mientras... ¿Cómo lo soluciona? ¿Mediante pues apelaciones nada, o poniéndoles una demanda? Bueno, ¿o aparte qué? la demanda se va a poner, pero dentro de unos días puedo volver a pedir la monetización otra vez para que me restauren la monetización. Y luego aparte, pues evidentemente se va a interponer una demanda por varias cosas que, en fin, Bueno, pero las cosas por el lucro cesante, ¿no? Por ejemplo, y muchas cosas más que ya están en manos de mi abogada, que es una abogada maravillosa, que es Lupe Sánchez. Y ¡Hombre! Tiene usted posiblemente de las mejores abogadas que hay en este momento. De las mejores que es, y no la mejor, entonces estoy muy tranquilo por esa parte, así que, bueno, pues de momento ahí vamos. Yo sigo haciendo mi contenido como siempre y eso es lo que más le gusta a la gente. ¿Qué tal? Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Luis? Pues muy bien, un honor volver a estar aquí. Espero que la audiencia haya descansado en vacaciones y sobre todo haya renovado fuerzas para la batalla contra todas las fuerzas del mal en la que estamos. Que por cierto, que me gustaría ver a todos este fin de semana en el evento político más importante del año. Saben que es el Viva 25, donde se reúnen todas las fuerzas conservadoras internacionales. Perdón que vengo un poco agitado, que llegaba tarde. Y verlos a todos este fin de semana en el evento político del año, donde todos los líderes internacionales expondrán la línea de actuación contra el mal internacional en el que estamos. Entonces, un honor estar aquí otra vez. Recupero el aliento y ya tengo por una ello. cosa que decir del Viva. Así, a ver, Sí, dígala. porque en el Viva, el sábado y domingo, pues Carlitos Madán y yo, con nuestra asociación, vamos a tener un stand allí, ¿vale? Sí, pues nosotros en el Toro TV también vamos a tener un stand, el Club de Amigos del Toro TV. Dos juntos. Así Ah, que ustedes bueno. dos stands, pues Sí, nosotros Estará tres. lleno de gente de bien. Sí, así que bueno, esperemos que se pasen por ahí. Además, vamos a sortear un jamón, que ya es una tradición ¿sí? dentro Muy bien. del Comando Libertad. Vamos a sortear un jamón, que en estos tiempos en los que hay alérgicos al jamón, pues a sortear Más un jamón. necesario que nunca. Más necesario que nunca, claro que sí. ¿Qué líderes internacionales van a estar? Va a venir Milei, por ejemplo. Bueno, Milei, las últimas noticias es que ha tenido un contratiempo y parece que no va a poder venir al Viva, pero sí que se va a haber representación francesa, representación húngara, representación de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de la Heritage, que viene y estará presente. Va a haber representación italiana, representación de Polonia, o sea que va a ser un gran evento, sobre todo de líderes conservadores y patrióticos, todos en un mismo sitio, en el Palacio de Vista Alegre, este fin de semana. Es un evento organizado por Patriots, que es el grupo europeo que reúne a todas estas fuerzas conservadoras, junto con nuestros aliados también del ECR, del grupo de reformistas y conservadores. O sea que animo a la audiencia que no se lo pierda, que va a ser el evento político del año y el arranque del curso político para uno de los años, si no el año más importante al que nos enfrentamos. Bueno, vamos a comentar dos noticias que están relacionadas, aunque parezca que no. La primera es esas imágenes que veíamos ayer de la revuelta en Nepal que ha hecho caer el gobierno comunista del país. Ministros saliendo en helicóptero de la sede del gobierno, manifestantes prendiendo fuego al Parlamento, manifestantes persiguiendo por la calle al ministro de Finanzas, quitándole la ropa, tirándole al río, manifestantes prendiendo fuego a la casa del ex primer ministro. Ha muerto su mujer en el
el incendio correspondiente. O sea, vamos, ha habido una revuelta violenta popular contra el gobierno comunista que ha colapsado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esa es una de las noticias. Y la otra noticia, que aparentemente no está relacionada, pero ahora les explicaré por qué sí lo está, es ese aviso a Zapatero de no toques las narices y no interfieras en lo que está pasando en Venezuela, porque de lo contrario vamos a tener que adoptar sanciones contra ti personalmente, retirándote la visa para entrar en Estados Unidos por lo pronto. Eso sería una primera medida. ¿Por qué digo que ambas cosas están relacionadas? Pues porque lo de Zapatero, lo comentaba en las noticias, ilustra perfectamente de qué va lo que está haciendo Trump. Trump no va a cerdear permitiendo que Maduro se retire y que entren otros chavistas a sustituirle para mantener el régimen, que es lo que pretendía Zapatero brujuleando. Trump a lo que va es a que caiga el régimen chavista. Y cuando caiga el régimen chavista, realmente está el bobo del Maduro diciendo el pueblo se levantará en armas. No, el problema cuando caiga Maduro va a ser precisamente tratar de evitar lo contrario, es decir, tratar de evitar que los chavistas sean linchados por la calle. ¿Merecerían algunos de esos chavistas ser linchados y pagar con su vida todo el mal que han hecho a los venezolanos? Por ejemplo, todas las torturas horribles que en Venezuela se aplican a los opositores. Pues desde un punto de vista moral a lo mejor, pero hombre, en los países se trata de que no se tome la gente la justicia por su mano y se trata de que cuando caiga Maduro la transición sea lo más ordenada posible. Vamos, que ahora mismo yo creo que los cabezahuevo lo que están es intentando ver cómo evitar que la caída de Maduro sea como la de Nepal, ¿no? Bueno, yo viendo los últimos vídeos que Maduro ha hecho para mostrar su poderío militar, yo escondiendo el Rolex. Sí. Yo ya veo con Venezuela camino de ser una dictadura meme tipo Turkmenistán o del estilo, porque bueno, yo creo que todos sabemos que en cuanto caiga el gobierno de Venezuela, pues van a ir todos detrás, todos los que tenemos aquí. O sea, y además yo siempre digo que Maduro es un pelele, es un mierdas, hablando mal y pronto, y aquí el que manda más es Diosdado Cabello, que en el momento en que ese señor pues se lo quiten de en medio, que yo pienso que sí, debería ocurrir algo como en Nepal. Las tiranías comunistas, la única forma de derrotarlas son así, o sea, la única forma de quitar a un tirano comunista del poder, a un asesino comunista del poder como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello o todo el régimen chavista es pues prendiendo fuego al Parlamento, lo siento por decirlo así, pero asesinos hay que quitarlos de esa forma, no se van democráticamente, ya lo hemos visto, que en una elección supuestamente democráticas no tuvo más cataplines, por decirlo de alguna forma, que amañarlas y quedarse en el poder. Así que bueno, menos mal que Trump muy inteligentemente, usando la vía del narcotráfico, va a intentar, porque me parece un movimiento muy inteligente, el declararlo el jefe del cártel para poder trincarlo de alguna forma, porque es que no había manera entonces de quitarlo de ahí. Y bueno, yo no tengo tantas esperanzas en que caiga en un corto periodo de tiempo, porque llevamos diciendo mucho tiempo que va a caer Maduro y al final no cae, o sea, ni siquiera con unas elecciones que claramente perdió. Pero bueno, al medio plazo yo estoy seguro que no le va a quedar más remedio que irse y que exiliarse a Cuba o a donde sea, y que el pueblo sea libre. También te digo una cosa, me da mucho miedo de la gente que venga después, porque en Venezuela no existe la derecha, siempre lo he dicho, en Venezuela no existe la derecha, existen los chavistas y los medio chavistas que no son tan chavistas, y luego está pues una socialdemocracia un poco más moderada, que yo creo que es lo que representa a lo mejor María Corina Machado. No, María Corina Machado no es socialdemocracia. Bueno, liberalismo, moderada, tal, pero bueno, quiero decir que no hay una derecha como Vox, por ejemplo, en Venezuela. A ver, que tampoco hay hueco en ese panorama. Claro. Ahí es María Corina Machado, luego la falsa oposición y luego el chavismo en todas sus formas. Exactamente, por ¿no? eso que dentro de lo que hay, pues evidentemente María Corina Machado es lo más factible que pueda haber ahí. Yo creo, don Luis, Isaac, que en un análisis estrictamente político, decías antes, se justifica que los linchamientos y que incendien el Parlamento, que saquen a esta gente. Evidentemente,
nosotros no somos como ellos. Cuando digo nosotros, somos los conservadores, los que estamos en el lado correcto de la historia, los que estamos defendiendo el bien contra todas las fuerzas del mal. Como nosotros somos, como dice el presidente Milei, superiores en lo económico y por supuesto superiores en lo moral, jamás justificaríamos esos actos. No obstante, en el riguroso análisis político creo que es una excelente noticia que, quizá lenta pero inexorablemente, todos los regímenes comunistas, todas las narcodictaduras, todos los países que han sufrido el cáncer y el patógeno del socialismo, se está revirtiendo la situación. Y los pueblos se están despertando, los pueblos hispanoamericanos se están despertando. Maduro caerá tarde o temprano. Comparto con Isaac el análisis de que Trump ha sido extraordinariamente inteligente en enfocar la cuestión venezolana como un conflicto de droga, porque entonces sí tiene una legitimación para intervenir. Estados Unidos ha intervenido en Colombia, ha intervenido en Nicaragua, ha intervenido en todos los países con los que había conflictos con el narcotráfico. Con lo cual lo que está sucediendo en Nepal no es otra cosa sino como un terremoto que se replica en la distancia del socialismo resquebrajándose. Y por tanto yo estoy muy esperanzado en que se viene una época de luz. Si os dais cuenta, el otro día Pérez Reverte, el indolente de Pérez Reverte, dijo que somos testigos privilegiados del ocaso de una civilización, que estamos viendo en directo el colapso de una civilización. Digo indolente porque después de decir esto tan lapidario, dijo que le daba igual, que las sociedades tienen que reciclarse y que no importa, que unas sociedades surgen, luego se mueren y que esta tendrá que morir para que surja otra y que le da igual la que venga. Por supuesto no es un análisis que comparto porque él, como está al final de su vida, le dará igual, pero a mí no. Yo quiero una sociedad heredada y transmitida. Yo quiero que mis hijos puedan vivir en un país que se siga llamando España, dentro de un continente que se siga llamando Europa, con todo lo que ello significa. Pero él, digamos, que da ese diagnóstico de que efectivamente estamos posiblemente ante un cambio en el nuevo orden internacional en el que Europa tendrá que decidir cuál es su papel, porque ya sabemos que el orden internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial se ha resquebrajado, ya está obsoleto, y se está buscando unos nuevos. Trump lo ha visto y está diciendo, bueno, ¿ahora quiénes van a ser mis aliados en este nuevo orden que viene? China, Rusia, cada uno está haciendo sus movimientos. La pregunta es, ¿dónde está Europa en todo esto? Que ahora mismo en ningún sitio. Pero yo sí estoy ilusionado en que veo en todos esos resurgires en los pueblos que la gente está intentando salvar la herencia conservadora, la herencia de principios y valores frente a lo que representa el socialismo. Entonces, aunque sí estoy muy preocupado y alerto de la situación en la que estamos en Occidente y en Europa en concreto, y comparto en el que podemos estar ante, si no lo revertimos, la segunda caída de Roma, el nuevo colapso del Imperio Romano, yo sí tengo esperanza y quiero transmitir esperanza, sobre todo a las generaciones más jóvenes, de que den la batalla, que no está perdido. Don Julián acaba de demostrar que no se ha leído mi libro La dictadura infinita. Ay, muy mal, don Julián, le tengo que regalar un ejemplar, hombre. ¿Por qué no se lo ha leído? Pues porque en realidad la comparación de esta situación actual no es con la caída del Imperio Romano, es con la caída de la República Romana. Cuando cae la República Romana, y ya pues llega Sila, Mario, César, etcétera, es cuando colapsa la democracia. Ahí ya se entra en el régimen cesarista, pero Roma continúa durante siglos, Sí. Ya con una forma dictatorial de gobierno. Estamos exactamente en esa situación. Lo que pasa, don Luis, es que cuando estaba la República Romana le faltaba un factor que termina de constituir lo que es Occidente. Occidente no es otra cosa sino tres pilares. Occidente bebe del logos de Grecia, el pensamiento racional que nos iluminó. Occidente bebe del iure de Roma, las leyes que conformaron y organizaron nuestra sociedad, pero también bebe del ánima del cristianismo. Y como en la República Romana no había cristianismo, el cristianismo empieza a partir de Constantino, ya siendo imperio. Yo me refiero a la caída de Roma imperio, porque es cuando Roma, con el logos, con el iure y con el cristianismo, colapsa. Y colapsa e implosiona fruto de las invasiones bárbaras, entre otras. Pero ahí, por ejemplo, hoy tenemos a un Julián Victoria quejándose de cómo pues esa pérdida de nuestras referencias religiosas, el cristianismo, todas las convenciones morales derivadas, pues está causando problemas a la sociedad. Bueno, pues en la época de la caída de la República Romana, pues había Roma
romanos advirtiendo de cómo la falta de respeto a los dioses tradicionales, la falta de respeto a las costumbres y morales tradicionales estaba llevando a Roma al colapso, a la República Romana. Hay muchos más parecidos de los que se cree. Lo que pasa es que, por supuesto, claro que hay diferencias entre unas civilizaciones y otras. Y, por ejemplo, ahora nos enfrentamos a una amenaza existencial que es China, que es bastante más peligrosa que, por ejemplo, la amenaza de Persia que podía tener Roma en aquella época. Bueno, diferencias hay, pero las similitudes de lo que es el colapso de la democracia son brutales. Léase mi libro de la dictadura infinita. Así haremos. Yo es que les veo muy optimistas con la caída. Es que no nos queda otra, Isaac. Ya. Nos queda otra. Por supuesto, estamos en un momento grave, pero es que si no tenemos esperanza, si no tenemos optimismo, ¿qué cojones tenemos? Yo tengo esperanza en la sociedad que veo que está despertando, pero luego la sociedad, para cambiar un continente, en este caso la Unión Europea, se necesita valerse del sistema político, y el sistema político evidentemente no se va a dejar cambiar de la noche a la mañana, y ahí tenemos los ejemplos de Alemania, donde se intenta ilegalizar a la AfD, tenemos al Rumanía, donde se quitan las elecciones. Por yo estuve en Rumanía cubriendo las elecciones y, en fin, lo de la gente, ya os contaré. En Francia, quitándose a Marine Le Pen en medio. Entonces, claro, es que yo mentalmente sí veo un cambio en la sociedad, pero claro, es que tenemos el sistema que tenemos, y si no conseguimos cambiar eso, porque tenemos en el Parlamento Europeo una mayoría que son imposibles de cambiar. Pero está cambiando, fíjese usted, el cambio radical en todo el mundo gracias al cambio radical en Estados Unidos. O sea, es brutal. Comparando ahora la situación con la que era hace un año. Sí, pero en Estados Unidos. Yo no veo un cambio en Europa a raíz del cambio en Estados Unidos, sinceramente. Es que no sé, a lo mejor tiene que llegar todavía la ola. Que no veo pero... Bueno, le digo un cambio brutal que está habiendo en Europa. Estados Unidos, ha llegado Trump y ha dicho, vamos a ver, llevamos décadas donde Europa vive del paraguas militar americano. Nosotros proporcionamos el paraguas para protegeros. Y encima hacéis que lo paguemos íntegro nosotros. Se acabó. Todo el mundo a poner su parte alicuota de protección. ¿Y eso a qué está llevando? A que tanto en Francia como en Alemania estamos viendo cómo los respectivos gobiernos dicen hay que elevar el gasto militar un huevo y por tanto hay que recortar en recortes sociales. Claro. La situación en Francia y en Alemania se va a volver explosiva, porque claro, la única cosa que se puede hacer correcta para no hacer que la población estalle sería elevamos el gasto militar y lo compensamos quitando corrupción, quitando basuras decrecentistas, quitando subvenciones. ¿Sabes lo que ha hecho Francia para justificarlo? Francia sacar esas noticias tan sensacionalistas de que viene una guerra, de que se preparan los hospitales para atender a 150.000 soldados. Claro, es la forma, yo creo que es la forma que han buscado. La estrategia del miedo. Una estrategia del miedo para justificar el gasto militar y que la sociedad no explote. Pero la sociedad francesa es muy cojonera. Pero Isaac, fíjate que yo creo que... Hoy habrá manifestaciones en Francia. Sí, por eso. Estoy con Don Luis en que hay un cambio, y el cambio ¿cuál es? Europa se creía el ombligo del mundo y en la cara J.D. Vance, entre otros, le dijeron Europa ya no es nada, sois irrelevantes, no sabéis ni quiénes sois cuando os miráis al espejo, eso como para saber quiénes sois ahí fuera. Con lo cual, eso es un cambio, para mal, porque nosotros somos europeos, pero es un cambio, con lo cual inexorablemente nos conducirá a tomar decisiones. Y la gente tendrá que despertar cuando vea que mientras, por ejemplo, hay una carrera armamentística, entre comillas digo, con la inteligencia artificial, con el blockchain, con cripto, con lo que sea, entre dos gigantes tecnológicos, China y Estados Unidos, y Europa está con las tapitas de agua para que te dan en la nariz cuando bebes. Eso la gente, al final, cuando vea que se están quedando atrás, van a tener que despertar y la gente va a reaccionar porque la gente no es tonta. Aunque nos intenten tratar como tontos, la gente al final se da cuenta, y cuando las tarjetas de crédito dejen de pasar, cuando Europa sea irrelevante en el mundo, cuando la gente va a decir, oye, igual necesitamos un cambio, el que sea, pero hay que cambiar. Pero a largo plazo, a lo mejor, porque aquí hemos tenido... Todo lo bueno siempre se construye lento, Roma no se construye en un día. Aquí se ha apagado un país por completo y la gente no ha reaccionado. O sea, no sé, ya reaccionará en algún momento, pero, por ejemplo, lo que está pasando es curiosísimo en el plano electoral. Era algo que ya venía anunciándose, pero con la llegada de Trump al poder y en la reconfiguración a nivel mundial se está acelerando, que es, fíjese lo que ha pasado en Noruega. En Noruega, en las elecciones, se han hundido el centro y la derecha tradicional, y el equivalente a Vox allí ahora es segunda fuerza, con un subidón donde más que duplica sus resultados. Veremos a ver cuándo llega primera.
que es lo que pasa, como pasó en Rumanía. Si el problema no es que suban o no suban, el problema es cuando vean que pueden llegar al gobierno. Ahí es donde toma cartas la. Pero para que eso asunto. pase, primero tiene que producirse que desaparezca el tapón, porque es que lo más terrible de la derecha tradicional en Europa es que actúa de tapón y gobierna luego con el Partido Socialista Claro. en Es Europa, lo que pasa ¿no? en Alemania, por ejemplo. En Alemania yo creo que no hay ningún miedo a la AfD, porque mientras AfD no consiga un 50% de voto, que eso no va a ocurrir nunca, es imposible que gobiernen, porque ya se ha naturalizado la coalición entre socialdemócratas y el CDU. Entonces, al final, la única forma que tiene AfD de gobernar es llegar al 50% de voto, cosa que no va a ocurrir. Entonces están muy tranquilos en ese sentido. Bueno, Lo único eso de que no va a ocurrir, ¿lo basa usted en qué? que no va a ocurrir en los próximos, yo que sé, 20 años. Yo no lo veo. ¿En qué lo basa usted? Pues lo baso en que no veo O sea, ningún gobierno. AfD está en estos momentos En pues, un 30. disputándole a la CDU la primera posición en las encuestas, en Sí, un le 30. quedan Y 20 todo puntos esto todavía para- antes de que empiecen a implementar los brutales recortes sociales que tienen que implementar para aumentar el gasto militar. ¿Usted cómo cree que van a reaccionar los electores? Sí, pero un 20 puntos no van a subir. Repito, el peligro en la Unión Europea, en cuanto vea que un partido de estos puede llegar al gobierno, toma cartas en el asunto. Sé que lo hemos visto en Rumanía. Es que yo he estado ahí en Rumanía y la gente, yo he entrevistado a la gente y la gente echaba la culpa a Francia. No entiendo por qué, pero la gente echaba la culpa a Francia. Bueno, Francia tiene mucha mano en Rumanía. Claro, pues la gente culpaba a Francia todo el rato de lo que ocurrió con Georgescu y al final era su candidato, a pesar de que es muy curioso lo de Rumanía, porque yo hablé con muchísima gente en Rumanía y todos coincidían, tanto gente de derechas como gente de izquierdas, comunistas, liberales, etcétera, que ellos querían votar a alguien que no robara. O sea, no es como aquí. O sea, aquí directamente somos equipos de fútbol y da igual que este robe, que te voy a votar aunque te veas en mi cara. Allí en Rumanía nos encontramos a gente de derechísima, a gente comunista. No, yo voy a votar bueno, me encontré a uno que dice que, pues eso, que él se consideraba de la derecha más extrema, pero que iba a votar a Georgescu, o un comunista que iba a votar y claro, y coincidían en eso porque estaban hartos de la corrupción. Me gustaría un país así, que votaran a gente que por su honradez o por su ética o por su moral, y no como equipo de fútbol, o por redes clientelares, que es lo que tenemos aquí en España, que yo siempre lo distingo de otros países, donde es más fácil que partidos homólogos a Vox lleguen al gobierno, porque no tienen las inmensas redes clientelares que hay en España, ni los medios de comunicación comprados en su mayoría, como tenemos aquí en este país, que se dedican a manipular la información. Ahí vemos a Televisión Española, que tenemos izquierda para desayunar, para comer, para la merienda y para cenar. Entonces es complicado. Es cierto, yo sí estoy esperanzado porque creo que el cambio vendrá. Creo que ¡Un momento! Ha dicho la palabra adecuada. Cambio. Pausa publicitaria y ahora vemos en qué consiste. El Toro TV también es Radio Libertad. Ahora es tu momento, llega Time to Fly. Vuela a Estados Unidos desde 199 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. Llega Time to Fly. Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa, tú decides. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL.
Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Julián, tiene usted un minuto para hablar de ese cambio que se avecinaba, dice... Bien, como decía, yo sí estoy esperanzado en que viene el cambio. Creo que es un cambio inevitable, pero es cierto que tiene su recorrido. Aún creo que veremos el gran pacto de la traición entre Partido Popular y Partido Socialista, donde convencerán a todo el electorado de que para evitar los supuestos extremos tiene que venir un gran pacto por la regeneración democrática y todas las demás barrabasadas que se les ocurra con sus satélites mediáticos difundiendo la noticia. Pero creo que cuando eso ocurra y el pueblo español despierte y vea lo que ha sido 50 años de bipartidismo en un solo sitio, dirán, hay que apostar por el cambio, y creo que Vox es el único partido que representa ese cambio. Te cuento yo lo que creo que va a pasar, lo he dicho muchas veces, llevo defendiéndolo muchas veces y creo que aquí también lo he hecho. Yo creo que en las próximas elecciones va a ganar el Partido Popular y va a querer, yo no creo que vaya a pactar directamente con el Partido Socialista. Yo creo que va a buscar un pacto de investidura con Vox para que Vox le dé los votos a cambio de, pues evidentemente, un pacto programático para que Feijóo llegue a ser presidente del gobierno. En solitario, creo que Vox no debería entrar en el gobierno, sinceramente, esa es mi opinión. Y una vez que esté en el gobierno, Feijóo escenificará una especie de ruptura con Vox para legislar con el Partido Socialista toda la legislatura. Yo creo que eso es lo que va a pasar. A ver, claro, pero en Vox no se chupan el dedo, saben eso, y al final... Por eso espero que lo sepan. Lo que va a pasar después de las elecciones es muy sencillo. Si Feijóo obtiene 155 escaños, gobernará con Junts y el PNV. Es decir, va a gobernar solo en cualquier caso, pero se apoyará en Junts y el PNV, que le dan suficientes para acercarse a la mayoría absoluta. Con lo cual, pues es imperativo intentar que el PP no llegue a los 155 escaños, porque entonces se inclinará hacia Junts y el PNV y ya está preparando el terreno. Bueno, pero tampoco si no llega a los 155, por ejemplo, se quedan 140, 135, entonces lo que al final haría sería, pues hombre, intentar hacerle la jugada de la cobra a Vox y tratar de a ver si les engaña y me hacéis presidente y luego hago lo que me da la gana. Vox no se lo va a poner fácil en ese sentido, con lo cual Feijóo lo que va a hacer al final va a ser pactar con el PSOE, que ya será otro PSOE dirigido por alguien que no sea sanchista. Y que se habrán encargado de blanquear, por supuesto. Se habrán encargado de blanquear para que el PSOE le deje gobernar con su abstención y a partir de ahí ya pactos con geometría variable. Sí, y tendremos unos 4 años de socialismo disfrazado. Pero bueno, sí. vamos con el asunto de la frutilla de Gaza, que mi tema favorito. Yo he visto esperpentos, pero lo del asunto de la frutilla de Gaza ya es la monda. Bueno, lo de la frutilla de Gaza son unas vacaciones cruceros retransmitidas en directo, ¿no? A mí me dan una envidia tremenda, porque claro, yo las veo haciendo sus paradas técnicas. Las paradas técnicas, curiosamente, siempre son en los lugares más turísticos que hay. O sea, han parado en las Calas de Menorca, han parado en Ibiza, se han ido de fiesta, ahora están en Túnez, me parece. Y luego, claro, en el transcurso del tiempo, pues están en alta mar, o como dice la señora Barbigaza, la chica esta que es la estrella de la flotilla, el océano Mediterráneo, que encima son tan inútiles que se les estallan las bengalas dentro de los barcos y se creen que son drones israelíes. O sea, es un esperpento. A mí me encanta toda la historia de la flotilla, porque sigo diciendo que no van a llegar a Gaza. O sea, esto es una excusa que han puesto para hacerse la turné de verano, ¿no? Para hacerse las vacaciones de verano, porque encima en septiembre han estado todo el verano tocándose los huevos, y ahora llega septiembre y dicen, vamos a Gaza, que estamos en temporada pagado, ¿no? Que estamos pagados, estamos en temporada baja y encima hay menos tráfico en el mar. Y se han ido para allá y, en fin,
no van a llegar. Pues buscarán alguna excusa cuando estén llegando. El gobierno israelí nos está intentando derribar, como ya lo están haciendo, con drones. Vamos, mira, si un dron israelí hubiera intentado derribar un barquito de esos, o sea, estaba ya siendo pasto de los peces. O sea, lo que pasa es que, claro, lo que ha pasado es que un inútil seguramente que estaría emporradísimo, pues le tiró una bengala para arriba y se le volvió a caer en el barco, y claro, pues era un dron israelí, ¿no? Pero en fin, es muy curiosa la historia de la flotilla, con Greta Thunberg a la cabeza. Bueno, ayer, pues una noticia excelente. Israel ha eliminado a la cúpula de Hamás. Además lo ha hecho en Qatar, que es el país santuario para los hamasitas. Y hay ayer hacía una declaración Caroline Leavitt, la portavoz de Donald Trump, que decía que Donald Trump lamenta mucho que Israel haya atacado en territorio catarí, es una violación de la soberanía, pero es una gran noticia que hayan eliminado a la cúpula de Hamás. Y eso sí, amigos de Qatar, desde luego nosotros no sabíamos nada y por supuesto esto no va a volver a pasar. Típica declaración diplomática, porque por supuesto que Estados Unidos estaba al tanto del ataque que iba a hacer Israel. O sea, sería estúpido pensar que Israel no informa a Estados Unidos, pero además es que tenemos indicios claros. Hace 3 días Trump decía: último aviso para Hamás, o llegáis a un acuerdo de paz que incluye la liberación de todos los rehenes vivos y muertos, o no habrá más oportunidades. Jamás rechazó el acuerdo de paz, que sí que aceptaba Israel, y por tanto pues no ha habido más oportunidades. Ya será la siguiente cúpula de Hamás la que tenga que hacer el majadero. Y segundo, el famoso Pentagon Pizza Report. Es que anteayer, pues los que se dedican a ver pedidos de pizzas en los alrededores del Pentágono y que señalan, esta noche se están pidiendo muchas más de lo habitual. Porque va a haber un evento. Es porque hay gente trabajando fuera de horas en el Pentágono, y anteanoche lo puse en Twitter, va a haber mambo, porque el Pentagon Pizza Report dijo, se están vendiendo muchas más pizzas, y efectivamente ha habido mambo, y por supuesto que estaba Estados Unidos al tanto de lo que iba a pasar. Cualquier posibilidad de que no lo estuviera es absurda, fundamentalmente porque Israel no va a atacar un sitio sin avisar a Estados Unidos: oye, que no vaya ningún ciudadano americano al edificio no sea que me le cargue por el camino, ¿no? Bueno, no sé si sabes que aquí estamos pagados por el lobby sionista, israelí, etcétera. A usted también le pasa, ¿no? También, todos, sí. Oye, ¿dónde está mi cheque? Yo todavía no que lo he por visto. cierto, Luis, hablando de vacaciones, si me permitís, os cuento una historia que me ha pasado estas vacaciones que refleja un poco en la dicotomía en la que estamos. Siempre y cuando no sea una historia erótica tipo Ábalos. No, esa no, todavía no, estamos muy pronto en la mañana. Estaba de viaje y conocí a un inglés. Y entonces, hablando con él, me empezó a hablar, empezamos a interactuar un poco, y entonces le dije: oye, ¿y entonces de dónde eres? Y me dice: yo soy de Birmingham. Le digo: aparte de Birmingham, en general en Reino Unido estáis muy jodidos con el tema de la inmigración ilegal, ¿no? O sea, estoy viendo las noticias, estoy viendo los vídeos en redes sociales, se está alertando de lo que está pasando con la inmigración ilegal. ¿Tú cómo lo ves desde allí? Y me dice: pues yo la verdad no veo que la inmigración ilegal es un problema. Yo en Birmingham estoy muy tranquilo y yo creo que eso es un bulo de la ultraderecha y demás. Y le digo: pero un momento, el alcalde de Birmingham es un pakistaní musulmán, ¿no? Y me dice: sí. Y le digo: oye, ¿qué hay para hacer en Birmingham? Y me dice: pues no mucho, aunque nos preciamos de tener el pollo al curry más rico de Inglaterra. Entonces le digo: vamos a ver, Matthew, tu alcalde es pakistaní musulmán y tu plato estrella es pollo al curry. Eso a mí me suena como a desplazamiento cultural, ¿no? A sustitución poblacional. Digo, está pasando delante de tus ojos y no te estás dando cuenta. ¿Por qué digo esto? Voy a soltar sí se están dando cuenta, pero le da igual, ¿no? O le da igual. No, porque él decía: yo no veo que sea un problema. Yo la verdad no veo a los inmigrantes. Le digo: pero si tu alcalde es pakistaní. Porque Reino Unido huele a curry desde hace toda la vida. Vamos, yo estaba que por cierto, atentos a este dato. En 474 colegios del Reino Unido no hay un solo niño británico blanco. En 2000 colegios del Reino Unido, los niños británicos blancos representan el 2% de los estudiantes. Y en 1 de cada 4 colegios del Reino Unido, los niños británicos blancos son minoría. Y que este tío me diga que no hay un problema de sustitución poblacional y desplazamiento cultural en Reino Unido. Que la estación de Londres, creo que es el East Village, el rótulo de la calle, como cuando aquí vemos Metro de Callao y vemos el cartelito Callao, pues allí está en indio. El rótulo del metro.
que me diga que no hay un problema de sustitución poblacional. Entonces, efectivamente, don Luis, estamos colapsando como Roma por las invasiones bárbaras. Estamos implosionando desde dentro. Y la gente no se está dando cuenta. Sí, no, la gente se está... Pero no por cuenta. las invasiones bárbaras, que eso vino después, por la inmigración masiva. En Roma, al final de la República, Pero hay es que una, eso es una hay invasión una bárbara. inmigración masiva y además exactamente por el mismo motivo que ahora. ¿Qué motivo aducen los del ala progre y, por cierto, los de la oligarquía empresarial financiera? Que es que hace falta mano de obra barata. Exactamente lo mismo que en Roma, donde lo que había era una afluencia de esclavos brutal, pero brutal. Y acompañada de un descenso brutal de la natalidad Así de es. los romanos, hasta Y tal punto y que de más llegó... allá, y una crisis económica y una crisis de valores. Son las 4 causas exactamente de Luis las que llevaron al colapso. Vamos, hasta tal punto llegó la crisis de la natalidad que el primero que tiene título de emperador, que es Augusto, obligó por decreto a que todo el mundo se casara y tuviera hijos, porque es que Roma se estaba De hecho, quedando de sin hecho, romanos. Luis, voy a soltar un dato que la audiencia, por favor que me escuche, todos los que estén escuchando ahora mismo, que abran los oídos para que vean en el momento en el que estamos. Para que una sociedad sea viable, para que tenga reemplazo generacional, para que sea sostenible en el tiempo, la tasa de fecundidad por mujer tiene que ser de 2,11 hijos por mujer. Históricamente, por debajo de 1,9, las sociedades no han podido reemplazarse y han colapsado, históricamente. Y matemáticamente, por debajo de 1,3 hijos por mujer, es matemáticamente imposible que una sociedad sobreviva. Francia está en, recordemos, 2,1 la tasa de reemplazo generacional, 1,9 históricamente las sociedades no se han recuperado, 1,3 matemáticamente imposible revertir el colapso. Francia está en 1,8, Inglaterra está 1,6, Alemania está 1,3, Italia está 1,2, España está 1,1. Y si esto no fuera suficientemente perturbador, les doy otro dato. Es que la tasa entre mujeres musulmanas, entre la población musulmana, es de 8,1. O sea, por cada francés, por ejemplo, que nacen 8 inmigrantes musulmanes. La sustitución poblacional es evidente. Y como decían los imanes, reconquistaremos Europa no con las armas, sino con los úteros. Solo hace falta reproducirse, claro, que nos van a desplazar de nuestra propia tierra. Y no nos hemos dado cuenta. Es que, vamos a ver, el objetivo de la inmigración, ¿cuál es? Para la gente que parece que se le olvida cuál es el objetivo de la inmigración en todo el mundo, históricamente, pues es suplir las carencias laborales que pueda tener un país que, bueno, que está en pleno empleo, en pleno empleo y necesita puestos de trabajo. Eso es lo que yo entiendo que es para lo que sirve la inmigración ilegal. Cuando la inmigración, perdón. Y también, ojo, que es que tenemos 3 millones de parados. Un país en el que hay un 0% de paro y necesita mano de obra, necesita médico, necesita tal, obviamente necesitas importar mano de obra para suplir determinados puestos de trabajo, pero un país en el que hay 3 millones de personas, o sea, ¿qué mano de obra necesita? O sea, claro, lo que ocurre es lo que estamos diciendo, mano de obra barata, que venga, tenemos a muchos españoles que no quieren determinados puestos de trabajo porque les compensa más seguir en su casa cobrando una ayuda del Estado que irse a realizar distintos trabajos. Entonces, claro, la culpa no es del inmigrante que viene aquí a trabajar y a ganarse la vida como buenamente puede. La culpa es de los gobiernos, de este sistema perverso y viciado que tenemos, que, en fin, que le da una serie de ayudas a los ciudadanos que hacen que les compense más seguir en su casa que realizar determinados trabajos, que al final tiene que venir una mano de obra extranjera a realizarlos. Que de hecho, date cuenta. Le doy algún dato optimista un poco para contrarrestar el pesimismo. Ojo, que inicié diciendo que soy optimista, Inicié diciendo que soy optimista porque creo que hay que dar la batalla. Está empezando la reacción. Hay una cuenta de Twitter que la lleva Pablo Malo, que tiene el nick Pitiklinov, que es extraordinaria porque hace toda una análisis de todo lo que se va publicando sobre sociología, estudios. Buenísima la cuenta. Y el otro día hacía referencia enlazaba otro tuit de un americano en un estudio que se ha realizado. Los hombres, entre hombres de 18 y 49 años, ¿cuántos de ellos quieren tener más de 3 hijos? Pues en 2011 solo el 34%, 1 de cada 3. En 2025 el 51%, 1 de cada 2. Es decir, lo de la natalidad, las familias más grandes, pues parece que va cogiendo otra vez impulso social, lo cual
pues hombre, es una buena noticia, creo yo. Y luego también hacía una referencia a los datos que hay en Estados Unidos que demuestran que las familias conservadoras, las familias que votan republicano, las familias, en fin, que defienden una serie de valores, tienen muchos más hijos que las familias progres, ya vemos, con lo cual, pues bueno, es simple darwinismo, los progres tienden a extinguirse. Pero es que... Ojalá. Así es. Pero es que de todas formas, claro, a ver, yo no sé cuánto cuesta un hijo porque no lo tengo, ni creo que lo tenga, pero al final tener un hijo es caro, son unos gastos que en fin, no creo que todas las familias puedan llegar a subir. Entonces yo no creo que simplemente la razón por la que en Europa o en España concretamente se tengan menos hijos es simplemente por ideología o porque la gente prefiera tener perros o hijos, que también seguramente nos han metido ese chip en la cabeza a muchas personas. Es simplemente porque si la gente no tiene ni para llegar a fin de mes siendo una pareja o siendo una sola persona, o sea, como para tener un hijo, que es un gasto brutal y que solo se lo pueden permitir por determinadas personas con ingresos. O sea, es que a mí me encantaría que la gente tuviera 2, 3, 4, 5 hijos y en una medida muy buena de Vox, por ejemplo, es que, por ejemplo, las familias numerosas no paguen IRPF. Claro, es que luego si te quejas de que no puedes tener hijos porque no tienes dinero, pero luego votas a un partido que te sube el IRPF y que no puedes tenerlo, pues... Déjenme que les dé datos concretos de esto que comentábamos. Las tasas de natalidad en Estados Unidos. En los años finales de los 70, tanto las familias conservadoras como progres, pues tenían 2,7 hijos de media cada una. Hoy en día, las familias conservadoras tienen 2,4 hijos de media, es decir, ha caído la natalidad, pero no espectacularmente, mientras que las familias progres tienen solo 1,8 hijos de media, es decir, los progres no tienen tasa de reemplazo, los conservadores sí, el futuro es nuestro. Un momento, lo cual sería una excelente noticia si se quedara así, pero si los musulmanes tienen 8,1, nos están desplazando por el otro lado. Y luego los hijos de los conservadores van a colegios donde los adoctrinan y los convierten en progres, pues al final... Claro, por eso ponen tanto énfasis en la educación. Como ellos no tienen hijos para perpetuar sus ideas demenciales, entonces necesitan adoctrinar a los hijos de los demás. Por supuesto, y eso lo dijo el secretario general del PSOE en la época de Felipe González, que dijo... Hay que asaltar la educación para convencer a los niños de las ideas socialistas, porque saben que los adultos no les comen cuento. Entonces tienen que ir a por nuestros hijos. Lo han hecho, ya lo dijo la ministra Celaá, ¿no? Que los hijos eran del Estado, no eran de los padres, y estaban legitimados para... Es más, el otro día en la Asamblea de Madrid, un diputado de Más Madrid dijo, es que tenemos que arrancar a los hijos de sus familias, porque pertenecen al Estado. Yo a ese cabrón le digo que venga a mi casa, que lo estoy esperando, que venga por los míos, que se atreva a venir por mis hijos, que lo estoy esperando. ¿Quién es el diputado? Un indecente que no sé ni su nombre. No sé, ni merece ser dicho para que no pase, que queden los anales de la historia. Yo siempre he dicho bueno, lo mismo, que ¿qué les parece a ustedes lo que ha estado pasando en la Vuelta a España? Ayer otra etapa. ¿Puedo decirlo sin que me censuren? Sí, puede usted decirlo. Carmen, doña Carmen, traiga el cerdito, por favor, la hucha cerdito. Oye, para yo que... ya le vi a usted muy suelto, ¿eh? Y yo no le vi echando dinero en la hucha. Hablando de esto. Infundios. Infundios. Bueno, pues a mí me parecen una panda de hijos de su madre, ya no solo por el boicot en sí, que ya de por sí, bueno, al final la libertad de expresión, pues cada uno hace lo que quiere, pero en fin, lo que están provocando son accidentes, están provocando caídas, están provocando... bueno, al final esta gente son hijos del sistema, son productos del sistema que hacen lo que el sistema quiere que hagan. O sea, esta gente mañana les dicen que tienen que ir contra el Polo Norte, por lo que sea, y te sacan una bandera pues para ir contra el Polo Norte. Si te dicen que tiene que ir, ahora el sistema te dice que tienes que ir con Palestina y atacar a Israel, pues ya está, volvemos otra vez al Tercer Reich y volvemos a atacar a los judíos. Se ha dado la Vuelta a España y se podría haber dado en cualquier evento deportivo. Lo que pasa es que empezaron 4 gilipollas a hacer una Vuelta a España y toda la borregada ha seguido después hasta que al final ha colapsado, y esto ya es insostenible, que al final van a tener que suspenderla, la Vuelta a España, porque ya es totalmente inseguro. Mira lo que pasó el otro día, que hubo una caída de, creo que fue Romo, el ciclista que se cayó
cayó porque un guardia Y ha civil... tenido que abandonar. Ha tenido que abandonar porque un guardia civil se cruzó para intentar parar a un pro-palestino que encima fue tan torpe que al intentar asaltar la carretera se cayó. Y encima espero que se haya roto algo, la verdad. Y bueno, pues al final no sé lo que va a pasar con la vuelta, pero de verdad que es de todo menos seguro ahora mismo esto, y que encima el director de la Vuelta Ciclista pida que Israel se vaya, y desde Televisión Española Silvia Inchaurrondo también diga que se expulse a Israel por motivos su coño moreno, porque no hay ningún otro motivo para que Israel tenga que abandonar la Vuelta, tenga que ser expulsado. Pero pues eso a mí... desde una televisión pública se está haciendo, por motivos ideológicos. Es un drama que se ha politizado absolutamente todo. Tan es así que se ha politizado hasta la Fiscalía General del Estado, que creo que hoy comparece el fiscal general. No, hoy comparece, va a comparecer, sí. Va a hacer una declaración. O ayer le imputaron, ayer le mandaron ya a juicio. Con lo cual en noviembre tendrá que sentarse en el banquillo, y a estas horas, pues, esperen, voy a consultar a ver la última hora, pero creo que todavía no ha presentado su dimisión, tampoco a pesar de que vaya camino del banquillo. Es tremendo. Ni la va a presentar. O sea, bueno, al final yo creo que el gobierno toma como un acto de debilidad cualquier tipo de dimisión en este gobierno. Como ellos su pretensión es llegar a 2027, pues evidentemente aquí no va a dimitir ni Dios. Y el fiscal general, a menos que le metan en la cárcel, pues igual que Pedro Sánchez, tampoco va a dimitir. Otra vez estoy escuchando voces de que en octubre dimite Pedro Sánchez. Esto es como el cambio climático. Yo ya he renunciado a cualquier... Sí, señor, me ha convencido usted. Claro. Y además he renunciado pensando en el aspecto positivo de la historia. En estos momentos, pues el PSOE tendría una caída muy importante con respecto a las elecciones anteriores, sus socios se desploman, pero todavía seguiría vivo el PSOE. Bueno, pues aprovechemos que Sánchez quiera atrincherarse para ver si nos cargamos el PSOE ya para los restos. Claro, eso es lo que yo digo, es que tiene que seguir para terminar de atrinchérate, atrinchérate y que se siga cociendo lo que pasa. Es como decía Jano García, ahora no dimita Sánchez, ahora no, ahora nos vamos a ver de verdad. Claro. Ahora te vamos a sentar en el banquillo de los acusados, ahora no vale salir corriendo a República Dominicana con todo lo que tu mujer presuntamente se ha robado. No, ahora nos vamos a ver y vas a responder por todos tus crímenes. Es que yo no quiero que se vaya, o sea, yo quiero que al final se termine cociendo en su propia mierda y dure todo lo que tenga que durar la legislatura, para que, bueno, a ver hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Porque ya hemos visto unas cuotas de cinismo y de inmundicia nunca vistos y no ha dimitido. Entonces, ahora que está la cosa un poquito más calmada, no, ahora no te vayas. Ahora quédate que empieza la fiesta de verdad. Bueno, ¿ustedes creen que le condenarán o no al fiscal general del Estado? Yo creo que... No, al final intervendrá el Tribunal Constitucional y le dará la manito, ¿no? Ah, bueno, ahí eso está bien visto. O sea, los jueces le condenarán en el Supremo para que al final le dicen, y ahora para indultarle está aquí el... Yo no creo ni que le condene el Supremo. Es igual que Begoña. Yo creo que Begoña va a salir indemne de casi todo. A lo mejor lo único que veo más es lo del software, que veo más posibilidades, pero yo creo que lo de Begoña al final se va a quedar en nada. Hace unos días le pidieron todo el histórico de correos que tiene Begoña Gómez. Vamos a ver qué es. Sí, pero yo creo que esto lo va a usar Pedro Sánchez, por eso yo creo que está aguantando hasta 2027, para en el momento en que llegue la absolución de Begoña Gómez, vendértelo como hemos sido víctimas o hacer un baile cuando condenen a todo el mundo, los indulta y se autoindulta antes de dejar el cargo, ¿no? Hostia, eso sería muy bueno. Pero sí, yo creo que es lo que está buscando él, esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales, por si a su mujer la indultan o a su hermano, imagínate que coinciden las dos cosas a finales de 2027, que los indulten, que los absuelvan o que queden libres de cualquier delito, y salga triunfante Pedro Sánchez a hablar del acoso de la ultraderecha hacia personas inocentes. Eso es lo que creo que la estrategia y el por qué Pedro Sánchez está aguantando en el poder. Es la única razón que yo le veo, más allá de su ambición personal de querer seguir en la Moncloa. A lo mejor es que tampoco le dejan dimitir, ¿no? Demasiados intereses. ¿Le da permiso Úrsula para dimitir o le dice, no, te quemas ahí? Pero es que Pedro Sánchez es al final es una persona que dimite a Pedro Sánchez, no quiere decir que deje de gobernar el Partido Socialista. O sea, al final, si dimite Pedro Sánchez, se abriría una nueva ronda de contactos con el rey, se pondría a otro del PSOE y seguiría gobernando el PSOE.
Entonces, no sé, que al final... Alguno de esos de 2.000 pesos pesados que tiene el PSOE, si es que ha dejado como un solar el Partido Socialista. Bueno, pues alguno de los suyos. Sí, pero esa también es la forma de blanquearlo, ¿no? Te ponen una cara bonita ahí que no tiene ni pasado ni futuro. Pero el blanqueamiento no toca todavía el blanqueamiento. El blanqueamiento no tocará hasta que no pierdan el poder. Yo creo que en el caso de que Sánchez dimitiera y hubiera que poner un sustituto, sería uno de los suyos, evidentemente, para que él estuviera en la sombra gobernando. O sea, no va a dimitir para que de repente aparezca un paje. O sea, eso va después. Cuando llegue el yo creo que el sucesor designado es Illa. Illa. El filósofo. El filósofo, sí. Puede ser, fíjate que yo veo más a Óscar Puente, no sé por qué, o a... Óscar Puente no, está demasiado quemado por Yo creo inútil. que pondrán una mujer y tirarán de feminismo, de que España María Jesús una mujer presidente. Sí, María Jesús Montero, o... Pilar Alegría, también yo dije Pilar Alegría. Yolanda Díaz, esa premio Nobel. No, Yolanda Díaz. O sea, yo sí que me exilio en el momento en que tengamos de presidenta a Yolanda Díaz, me exilio a Cuba, aunque sea. No, pero sí, o sea, yo veo más a Pilar Alegría, algunos de los suyos, evidentemente. Pero la renovación del PSOE no va a llegar ahora. El PSOE bueno no viene todavía. Ni vendrá. No ha existido, ni existirá. Por eso digo, el PSOE bueno, claro. Lo que es para el PP, el PSOE bueno. Que al final por cierto, hablando de eso, me estaba recordando en el coche cuando venía hacia aquí. ¿Se acuerdan las declaraciones de Margallo? Que dijo que si la política española, el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, el espacio en el que el Partido Popular debería moverse es el 4? Lo digo por si todavía queda alguien ¿Se refiere usted en este país a ese que mismo, vota al Partido Popular? ¿Se refiere usted a ese mismo García Margallo que decía que España tenía que ceder toneladas de soberanía hacia Europa? Y que la Agenda 2030 era el Evangelio. El Evangelio, a ese Margallo. Lo digo por si todavía queda alguien en el Partido Popular decente que diga, oye, es verdad, me han engañado, vámonos a otras alternativas. Te tengo que decir que ese clip de la Agenda 2030 lo hice viral yo. Es cierto. El del Evangelio. El del Evangelio. Pues hace usted muy bien, hombre. Sí, pero eso él no lo sabe. Yo he entrevistado a García Margallo y yo me he callado como una puta porque no quería tampoco que lo supiera, pero sí, yo me acuerdo que estaba en mi casa, fueron aquí en esta casa esas declaraciones ahí en el no sé si en el Dando caña. Sí, yo ese día no estaba. Pero estaba yo viendo la tele y de repente digo, ¿qué acaba de decir? ¿Qué? Bueno, lo eché para atrás y lo grabé, digo, para Twitter, y empezó a moverse. Le hicieron hasta una lona a Margallo y yo ahí... Bueno, yo no he sido. Pero bueno, sí. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. ¿Se siente solo en la gestión de su negocio? En Sabida Asesores ofrecemos asesoría fiscal, contable y jurídica especializada en pymes, autónomos y oficinas de farmacia. No solo tramitamos, le ayudamos a tomar decisiones y optimizar impuestos. Contáctenos al 911-610-347 o en sabidasesores.es. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís
y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, se incorpora a nuestra mesa de tertulia don José Ramón Ferrandis. ¿Qué tal está usted? Encantado de encontrarme entre tan magnífica compañía. Buenos días. Don José Ramón es autor de un libro muy interesante que se llama Desmontando la Agenda 2030. Don José Ramón es colaborador de esta casa, de varios programas, ya le conocen muchos de nuestros oyentes, y este libro pues lo ha escrito nada menos que con Felipe González. Pero tranquilos, con Felipe González el bueno, Felipe González Abad. No el otro. Bueno, ¿por qué digo que el libro es muy interesante? Pues porque don José Ramón es una persona pues muy racional, con una cabeza muy bien estructurada, y además es muy buen conocedor de todo lo que son pues los organismos internacionales. Y don Ramón hace una labor, pues ¿cómo diría yo?, quirúrgica. Es decir, no es un libro apasionado donde ustedes vayan a encontrar diatribas y la Agenda 2030 es una basura. No. El libro empieza analizando cuál es la génesis, cómo la Agenda 2030 pues se nos termina imponiendo a partir de una serie de experimentos o conatos previos que son los que terminan confluyendo en esa Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego, después de explicar de dónde viene todo el asunto, con toda la frialdad y exponiendo pues cuál fue la génesis de este invento pernicioso, luego va analizando cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y enseñando lo que implican, más allá de lo que a primera vista y de manera superficial parece un objetivo loable, ¿no? ¿Quién no va a estar en contra de reducir la pobreza en el mundo? Pero claro, a la hora de implementar eso es donde viene el truco. Por ejemplo, ¿cómo surge la idea de este libro, José Ramón? Esto procede de un curso al que Luz de Trento consideró que deberíamos atacar para explicar al público asistente en qué consistía realmente la Agenda 2030. Y eso fue lo que hicimos Felipe y yo. Entonces, durante 9 meses estuvimos, a base de una clase al mes, explicando con ayuda de PowerPoints y demás exactamente en qué consistía, lo cual nos obligó, efectivamente, a diseccionar cada uno, no ya de los objetivos, que también, sino de las 169 metas, que eso tiene más enjundia. Tan es así que después de analizar, profundizar y presentar todo esto, dijimos, ¿y por qué no un libro? Y entonces, pues ahí está. Es decir, el origen está ahí. Y la razón última es porque realmente se trata, por parte de Naciones Unidas, de suprimir la soberanía de las naciones de Occidente, es decir, de las de economía de mercado, para subsumirlas en un magma socialista. Dicho así, parece un poco fuerte, pero cuando se lee el libro se ve perfectamente que es justamente eso. Exactamente, y lo que eso lleva implícito es lo siguiente, que se elimina la soberanía de las naciones por un interés superior, ¿no?, del planeta, de los pobres del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso, por supuesto, no se acompaña de la creación de unas estructuras democráticas que permitan someter a control a cualquiera que sea ese organismo superior que sustituya a las naciones. Resultado, pues que lo que tienes es una dictadura a nivel mundial que, por supuesto, puede utilizar cualquier objetivo loable como excusa para imponer la censura más atroz, el fin de la propiedad privada y, por supuesto, el decrecentismo de aquellos países que eran de economía capitalista de libre mercado en beneficio de los países que son dictaduras infectas. Eso es. Lo vienen haciendo cuando hablábamos del origen de la génesis de la situación actual, es decir, de la llamada Agenda 2030, que son esos objetivos llamados sostenibles, con esa neolengua que se gastan.
todo esto ya está vigente. Es decir, desde 1960, bueno, la ONU no nació para transferir riqueza. La ONU nació para mantener la paz entre los pueblos, entre las naciones, exactamente. Pero visto que su fracaso era incesante, es decir, incurrían en uno tras otro, y no me voy a poner a explicar, lo hago en el libro, dijeron, bueno, tendremos que hacer alguna otra cosa, porque desde luego nosotros no vamos a terminar de trabajar, que nos va bien. Y lo que hicieron fue intentar transferir riqueza de los ricos a los pobres. No los llamaban así, pero era así. Y eso empezó con el primer decenio para el desarrollo, 1960-70. Lo hicieron 4 años sucesivos y al ver que no conseguían gran cosa dijeron, bueno, pues vamos a subir un escalón. Vamos a ver si hacemos los objetivos de desarrollo del milenio, aprovechando que estábamos en el año 2000. Y ahí ya la cosa se puso más compleja. Ya eran 8 objetivos, 18 metas. Y como no cumplieron ninguno de ellos, perdón, uno se cumplió, pero no fue porque la ONU estableciera las bases, ni el marco, ni las instituciones, sino porque básicamente la República Popular China y la India, con su enorme población, se integraron en los flujos internacionales de comercio e inversión y la riqueza en esos países creció vertiginosamente y, por tanto, la tasa de, disponibilidad de dólares por día que establecían los objetivos de desarrollo del milenio de 1,50, era 1,25, pero luego subieron. Ya se cumplió, pero no porque la ONU lo dijera, sino porque los países habían crecido. Bueno, pues eso fue el exitazo de la Agenda 20, del Objetivo de Desarrollo del Milenio. Y al ver que no habían conseguido nada, dijeron, pues vamos a hacer más de lo mismo, pero con más intensidad. Nada de 8 objetivos, nada, 17. Nada de 18 metas, 169. Y en eso estamos. Por supuesto que fracasarán. No fracasarán, porque realmente los objetivos no son su objetivo. Su objetivo es implantar un gobierno mundial no sometido a control democrático. Exacto. Eso por un lado. Y por otro, continuar. Si tú obtienes el éxito, te tienes que bajar del burro, porque ya has terminado. Pero si no, tenemos que seguir, porque los pobres siguen siendo pobres, porque no hemos conseguido eliminar la pobreza. Oiga, la pobreza no se puede eliminar. Se trata de una escala móvil. Siempre va a haber pobres y ricos, de acuerdo con el esquema que arbitremos para medir la riqueza de una sociedad. Habrá un percentil de 100, habrá un percentil de 10, y los de 100 tendrán X más veces que los que están abajo. Eso es conceptual. Usted no puede decir seriamente que va a acabar con la pobreza, ni por supuesto que va a acabar con la desigualdad. Porque ni siquiera en Corea del Norte han conseguido, tampoco lo buscaban, claro, acabar con la desigualdad, que sería que todo el mundo tuviera la misma riqueza, porque para eso está la cúpula. Por supuesto, que son aquellos que en sí mismos concitan una gran parte de la riqueza del país. Que la ONU, que es un organismo cada vez más dominado por los países que no son precisamente democracias, ponga en marcha todo eso, es lógico. Que la izquierda progre haya apoyado con entusiasmo todos esos objetivos, todo ese intento de acabar con la democracia en Occidente para sustituirlo por un gobierno teóricamente benévolo a nivel mundial, pero que por supuesto sería una dictadura siniestra, pues es entendible, pero ¿por qué la derecha tradicional en Occidente ha entrado al trapo, ha comprado el marco de juego? Y, por ejemplo, pues antes recordábamos a alguien como García Margallo, que dice que la Agenda 2030 es el Evangelio. ¿Por qué los partidos conservadores tradicionales se han sumado a ese camino hacia la autocracia? Los partidos conservadores tradicionales tienen de derecha cada vez menos. No hay que acudir a García Margallo con su Evangelio, porque en realidad son socialdemócratas, casi todos ellos en su aplicación. Recordemos el gobierno de Biden. Biden no es de derecha, ni mucho menos, por supuesto que de izquierda, claro. Y Trump sí lo es, pero los anteriores gobiernos, por ejemplo, de Bush, hijo, básicamente, no eran gobiernos de derecha. Y, por supuesto, en Europa Occidental, que está sometida a un escalón intermedio, que es el de la Unión Europea, esto de la derecha o del conservadurismo tiene poco predicamento. Por lo tanto, se suman a los postulados de la izquierda, porque, entre otras cosas, las derechas tradicionales europeas tampoco tienen un proyecto de sociedad definido. En cambio, la izquierda sí lo tiene. Conclusión: se impone la izquierda por abandono de la derecha, por hablar en esos términos. Por lo tanto, todos los países dicen sí buena a lo que Naciones Unidas, y en el caso de los 27, la Unión Europea, tenga que decir. Están en la misma línea. La destrucción, que quede claro, la destrucción de las sociedades occidentales para convertirlas en sociedades socialistas.
No ha funcionado hasta ahora y ahora están intentándolo por este camino. Una de las herramientas fundamentales, por supuesto, es el conjunto de medidas para atacar el llamado cambio climático, que evidentemente no es el permanente cambio climático que tiene durante toda la historia en la atmósfera del mundo. Pero ahí se ve con toda claridad cómo lo que buscan es, lo dicen, cómo lo que buscan es destruir las sociedades occidentales. Yo quería preguntarte una cosa. Ahora que has hablado del cambio climático, ¿no crees que el cambio climático es la única de todas estas patrañas globalistas que la gente no se ha tragado en masa? Porque a mí es lo que me da la impresión, que la gente, todo el wokismo que encierra esto, todas las medidas totalitarias que encierra esta agenda, hay una, que es el cambio climático, que yo creo que no ha calado en la sociedad. Hombre, ayuda mucho que el enfermo al mando esté constantemente diciendo que el cambio climático es el responsable de los daños que experimenta los bosques, las canalizaciones, las gotas frías llamadas danas, etcétera. Eso ayuda. Pero la gente está siendo bombardeada con el concepto de cambio climático. Hace un par de días estuve deponiendo en una comisión del Congreso y allí tuve un intercambio sustancioso de opiniones con la representante de Sumar, que decía: usted es un negacionista, usted niega el cambio climático. No, el cambio climático es consustancial. Además se lo dije, ¿se acuerda de las glaciaciones? ¿Le parece poco cambio climático? ¿Dónde estábamos nosotros entonces? ¿Dónde estaban los motores de gasoil? Eso no estaba. Pero hay que estar diciéndolo constantemente para que la gente diga, es verdad, pero si el cambio climático es constitutivo del clima. El clima cambia y por lo tanto no procede decir ha llegado el ser humano desde 1850 a, con sus emisiones de CO2 a la atmósfera, cambiar el clima. Es que eso para mi opinión es profundamente antropocéntrico, ¿no? El pensar que somos capaces de alterar el clima en 150 años. En todo su fuerza. Bueno, en 150 años de que empezó la revolución industrial, pero desde que se empezaron a emitir gases de forma masiva es muchísimo menos tiempo. Quemando leña, sin ir más lejos. Claro, no, pero una cosa que ha contribuido mucho a que la gente diga esto es una patraña, pues es la sucesión de predicciones falsas. O sea, es que las veces que se iba a quedar el Ártico sin hielo en verano, o sea, que si se iba a quedar en 2008, que si se iba a quedar en 2014, que si se iba a quedar en 2020, que si se iba a quedar en 2025, y la gente lo ve de hecho, y se dice, está volviendo a helar, ¿no? Sí, porque obedece a patrones distintos que tienen que ver con el agua. Es decir, aquí es el ciclo del agua el que manda. Eso lo explico en otro libro, pero bueno, no viene a cuento hoy porque estamos hablando de desmontando la Agenda 2030. Pero es que todos se están centrando en las emisiones de CO2. Es decir, ¿cuál es la idea? Si son muy listos. ¿La idea cuál es? Baja las emisiones de CO2 antropogénico, mediante la desindustrialización y el empobrecimiento. Pero solo de Occidente, no de decir. Porque nadie le está diciendo a China, oye, es que tú contaminas el 40% del CO2. Se lo dijeron a la India y el corte de mangas fue espectacular. Exacto. Y mientras nosotros vendiendo soberanía y desindustrialización. Exacto. Pero claro, al final nos vamos dando cuenta. Es decir, todo esto no tiene sentido. Mire usted, ¿qué porcentaje del CO2 total es el que emite el ser humano según el organismo canónico, que es el IPCC, la institución de las Naciones Unidas que se dedica a justificar que es el ser humano el que está calentando la atmósfera mediante sus emisiones? Pues mire usted, el 2,9% del total. ¿Mande? ¿Me está usted diciendo que el 2,9% es responsable del 100% del daño? ¿El resto que es natural? No estamos hablando de eso. Estoy hablando del tuyo, sí. Bueno, usted no estará hablando de eso, yo tendré que hacerlo. Es que además no es el CO2. El gas de efecto invernadero más importante, lo explico en el libro también, es el vapor de agua. ¿Por qué? Pues porque es el 95% de los gases de efecto invernadero. ¿Es así? ¿Y el CO2? El 3,7%. Bueno, pues hay dos objetivos entre los del desarrollo de sostenible, uno de los cuales identifica el cambio climático antropogénico y el otro cómo combatirlo. Es impresionante, el 7 y el 13. Y claro, hay que explicar que el 7 está mal concebido y el 13 es criminal. Sí, y de cómo es posible bajar las emisiones de CO2 sustituyendo los coches de combustión clásicos por coches eléctricos, mientras toda la demás industria pues eso de transporte es a base de combustibles fósiles. Miles de aviones diarios quemando millones y millones de litros de queroseno, todo el armamento de los ejércitos del mundo también son a base de combustibles fósiles, pero si un fontanero de Parla utiliza su Citroën C15 de hace no sé cuántos años para bajar a Castellana, entonces es un fascista porque está destruyendo el planeta. Y mientras tanto, en la zona de bajas emisiones,
Pero claro, a mí me gustaría saber este ejército que quiere montar Ursula von der Leyen, si va a ser a base de aviones eléctricos, tanques eléctricos, había muchos solares. memes A mí la imagen que me encantó fue cuando, después de estar dando la matraca, se derrite un glaciar en los Alpes, nunca había bajado tanto la cantidad de hielo, y se derrite y aparece una calzada romana debajo. Que tuvo que ser construida cuando no había hielo. En fin. A raíz de esto una reflexión, porque es muy interesante lo que decías, don Luis, de cómo hemos llegado al momento en el que los partidos conservadores se han abandonado a la Agenda 2030 y la han abrazado, ¿no? Bueno, en primer lugar porque creo que los partidos no son conservadores, los conservadores de esos partidos huyeron y entonces los partidos se transformaron en socialdemocracias, en experimentos mutandis mutande y cambian como el clima según venga el tal. Pero mi reflexión personal es, si tú fueras el diablo y tu objetivo fuera la consecución de ese nuevo orden mundial, ¿qué harías? ¿Seguir guiando a los partidos de izquierda hacia dónde tienen que ir? ¿O infiltrarte en los partidos de derecha, pervertirlos, corromperlos, para que la gente que los votaba pierda el faro, no tenga un norte al que acudir y piensen que como ellos son los de derecha y supuestamente los buenos, eso es lo bueno? Yo creo que esto responde efectivamente a la obra del maligno, donde ha dicho, no, hagamos lo contrario, infiltrémonos en los buenos, los pervertimos, los hacemos colapsar por dentro, y entonces ellos le dirán a los sí buenos por dónde hay que ir, que será donde yo he dicho que tengan que ir. Y por eso creo que todos están confluyendo hacia el mismo sitio. Yo no creo ni que el diablo haya tenido que infiltrarse mucho. O sea, yo creo que quienes mandan en los partidos conservadores de Occidente desde hace tiempo, pues son élites que viven muy bien, y además algunos desde hace generaciones, y a los que por supuesto, y que contemplan al pueblo llano pues con ese desdén de la élite, ¿no? Nosotros somos los que sabemos lo que tenemos que hacer, con lo cual para ellos es bastante natural eso de crear un gobierno mundial no sometido a control democrático, un gobierno mundial donde nos reunamos todos los años en Davos, pues con la gente con la que verdaderamente nos gusta compartir el día y las fiestillas, es decir, con el gran banquero, con el gran industrial, con el gran propietario de medios de comunicación, con el presidente chino, que es un tío muy simpático, que sabe de rollitos de primavera y esas cosas, luego asesina gente y los mete en campos de concentración, pero eso son detalles, es su cultura, a nosotros no nos importa. No hace falta invertir mucho esfuerzo en convencer a elitistas de que un gobierno elitista mundial sería lo adecuado. Lo que pasa, ¿no? es que para que ese gobierno elitista estuviera, o ese nuevo orden mundial sin fronteras estuviera totalmente cohesionado, hay que destruir la religión católica, que es el enemigo número uno de esas élites. Hay que destruir la religión católica. Yo no estoy tan seguro. Porque es la única religión que identifica a las fuerzas del mal y las denuncia. Ya sabe usted que si ha habido una fuerza tóxica en Occidente en los últimos años, han sido los demócratas cristianos, han sido terribles. Esa es la mala interpretación del humano. De hecho, no me acuerdo quién era el político español que decía que a los demócratas cristianos se les veía venir desde el principio, porque cuando les echaban al foso eran los que se comían a los leones en vez de a la inversa. Sí, pero por ahí van los tiros. Ursula von der Leyen, demócrata cristiana. Por ejemplo. Los tiros van porque se trata de desvertebrar el cristianismo que constituyó la clave de bóveda de la civilización occidental. Y cuando hablas del catolicismo es porque efectivamente habría un poder importante en el Vaticano que estaría teóricamente velando porque se mantuviera. Esto desde el Concilio Vaticano II ya está bastante desactivado, y desde el Papa Bergoglio está absolutamente desaparecido. Como dijo Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, ¿no? Sí, se dio cuenta perfectamente, pero tarde. Era muy inteligente Pablo VI. Tampoco era muy inteligente desde el punto de vista analítico, no desde el punto de vista de la aplicación y de la selección de sus amigos. Pero al final se dio cuenta, digo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Eso de Dios mío él lo decía con más, porque tenía acceso probablemente. Pero los demás estamos... Tengo curiosidad, sí. Hablando de eso, ¿qué le parece el Papa actual? Está tardando. Sí, va despacito. Está tardando. Es decir, no hay nadie del entorno que haya sido cesado y sustituido, sobre todo la doctrina de la fe y las relaciones exteriores. Es decir, la vertebración moral del Vaticano, que lo lleva un tal Tucho Fernández, que es un indeseable, y Parolin, que es el mismo ministro de Exteriores del Vaticano que estaba anteriormente con Bergoglio durante más de 10 años. Caray, han pasado muchos días ya.
ha hecho una serie de gestos, el primero de los cuales aparecer en el momento de su nombramiento, en el balcón, en la plaza de San Pedro, revestido de todos los elementos que identificaban tradicionalmente a un papa. Salvo la tiara. Bien, pero cuando sale ahí la tiara, que yo creo que no era procedente. Me refiero sobre todo al crucifijo y a una de los elementos que había dentro del crucifijo, que eran restos del padre Polanco, del obispo Polanco, que fue asesinado por los comunistas cuando estaban abandonando España al final de la Guerra Civil. Bueno, pues uno de sus elementos componentes que estaba dentro del pectoral, que es la cruz, era ese, y la gente dijo, ahí va, este hombre va a recuperar por lo menos parcialmente la tradición, considerando además que es un especialista en teología, que es licenciado en matemáticas, que tiene una gran cabeza, que durante muchos años ha estado haciendo trabajo pastoral en Perú. Pues ahí está el hombre. Así es que mi opinión es, está tardando. Bueno, las cosas de palacio van despacio, ya lo sabe usted. Lo que pasa, Luis, que yo creo que no debemos estar en un momento pastoral, sino en un momento de perro guardián. Y creo que no tenemos todavía un perro guardián. Hombre, pero yo ahí me pongo en su piel y entiendo que algo importante a la hora de abordar cualquier cambio es tratar de que eso no produzca un cisma dentro de la Iglesia, ¿no? Es decir, que hay que abordar cambios con firmeza, pero también con la suficiente mano izquierda y asegurando el terreno antes de empezar a construir, ¿no? Entonces, pero... eso es inteligente y refleja cómo funcionan las instituciones y mucho más la Iglesia Católica. En el Vaticano lo que pasa es que el cisma de jure no, pero de facto yo creo que ya está, y no va a haber un cisma por la parte, digamos, de la izquierda, que está en el poder, va a haber un cisma por la parte tradicionalista. Y entonces, claro, si él opera en favor de los tradicionalistas, simplemente reforzaría esa postura y minimizaría la posibilidad de que hubiera un cisma de jure. Pero bueno, eso como aproximación externa. Yo tampoco soy un especialista en asuntos de la Iglesia. Pero hombre, desde el punto de vista institucional, lo de Tucho Fernández hiede. Es decir, ese hombre tiene que estar fuera ya, por todo lo que ha hecho. Y Parolín es un instrumento, una herramienta. Parolín hará lo que le diga el Papa. Y si no lo hace, es una oportunidad magnífica para quitárselo de encima. ¿Es que tú como Papa fuiste sorprendido en el nombramiento y todavía no has podido formar tu propio equipo? Es verosímil. Pero la sensación que da desde fuera es de poca operancia, inoperancia o falta de operatividad. El otro día se celebró el jubileo de los políticos en Roma, donde políticos de todas las naciones acudían al jubileo y se le organizó un evento. La única charla ofrecida, porque fue varias jornadas de seminarios y conferencias, la única charla que la Iglesia Católica, es decir, un representante, un cardenal, dio en esas jornadas fue Parolín sobre el cambio climático. ¿Qué hacía la Iglesia en el jubileo de los políticos hablando sobre el cambio climático? Sí, es tremendo. Se han sumado a estos temas y se subsume la Iglesia, que cada vez tiene menos importancia desde el punto de vista de su representación vaticana dentro de los movimientos mundiales. Si tú hablas del cambio climático antropogénico, primero no sabes. Y segundo, y te equivocas por tanto. Y segundo, oye, lo tuyo es salvar almas. Es decir, la función real del Vaticano es patentizar el Evangelio, pero el de verdad. Y claro, cuando tú no dices nada, cuando están masacrando a los cristianos en Nigeria, estás incurriendo en un pecado de omisión verdaderamente importante. Tienes que oponerte con todas tus fuerzas. Tienes que decirlo. Ni lo dices. Bueno, ¿cómo hemos llegado a estar hablando sobre el Vaticano y el Papa si habíamos empezado con la Agenda 2030? Porque todo confluye en las fuerzas del mal. No, verdaderamente no hablamos Felipe y yo no podemos hablar porque no hay ningún objetivo que trate de ese tema. Es decir, lo que hemos hecho, efectivamente, esto es forense. Coges el objetivo, coges la meta, la abres, miras y dices, no, esto no sirve para el fin que aparentemente propones con ese lenguaje buenista. Es decir, y con eso, efectivamente, la Iglesia ha quedado fuera. Pero bueno, volvemos a la Agenda 2030 con toda tranquilidad. Pues no volvemos a la Agenda 2030 porque volvemos a los oyentes que tienen que hablar. Bueno, déjenme que les vuelva a recomendar el libro Desmontando la Agenda 2030 de José Ramón Ferrandis y Felipe González
Abad. Sin duda tener en la biblioteca. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don José Ramón. Muchas gracias, don Luis. Y bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Les preguntábamos hoy qué, doña Carmen. Pues don Luis, les teníamos que preguntar por José Luis Rodríguez Zapatero y esas informaciones sobre si realmente se va a terminar de prohibir la entrada en Estados Unidos al expresidente español. Concretamente dábamos 4 opciones. La primera, ya están tardando en negarle la visa a Zapatero. La segunda opción, esperemos que sí. La tercera, ojalá, pero no creo. Y la cuarta, no, porque no hay motivo alguno para vetarle la entrada a José Luis Rodríguez Zapatero a Estados Unidos. Ya saben ¿Ustedes qué votarían, queridos tertulianos? Ya están tardando, por supuesto. Guantánamo, ¿hay alguna opción que sea Guantánamo? Ya saben ustedes, queridos oyentes, que precisamente esta polémica viene relacionada con la injerencia, yo diría, de José Luis Rodríguez Zapatero en la labor diplomática dentro de cómo intentan derrocar a Nicolás Maduro, gracias a precisamente la acción de Estados Unidos, y cómo el presidente español se está metiendo casi de lleno en ese narcoestado que es Venezuela, dirigido, como ya saben, por el dictador Nicolás Maduro. Bueno, dentro de las opciones, la que gana es la que señalaba Julián Victoria, con un 75% de los votos, la de ya están tardando, pero es que la segunda opción más votada, con un 19% de los votos, es la de esperemos que sí. Hay un 4% que dice que ojalá, pero no va a pasar. Esos son los pesimistas, esos son los Isaac Parejo. No lo quería decir yo, pero sí. Y un 2% que dice que no hay motivo para negarle la entrada a Estados Unidos a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero porque quieren que entre para que lo apresen en territorio americano. Pues mire, efectivamente, por ahí van los tiros. Fíjense ustedes, este es un comentario que nos deja en el chat Mr. Lolito 1, que nos dice que lo dejen entrar y una vez dentro, grilletes, que esa es la opción, ¿no?, que más nos gusta. Por ejemplo, Walleram 1, que es un habitual, dice que está seguro que más pronto que tarde ZP y Satán Sánchez y Bono acabarán en el hotel Los Barrotes de Estados Unidos a pensión completa. Si es necesario, la pensión la pago yo. Eso yo me encargo de, pues bueno, que estén alimentados, ¿no? Porque ante todo los derechos humanos, pero efectivamente que estén en el hotel de Los Barrotes, como dice Walleram 1, es bastante interesante. Pesimista está Topomares, que es otro habitual, que dice, me temo que no, pues tampoco deberían entrar Úrsula y sin embargo se negocia con ella y hasta la premiamos. Al final se tapan unos a otros porque la corrupción es global. Y otro habitual de Twitter, que es Rius Reda, dice que falta la pregunta favorita de don Luis del Pino, esa de ¿quién es Zapatero? La respuesta favorita. Bueno, perdón, exacto, la respuesta, él pone la pregunta, pero se refiere a esa opción, ¿no?, de quién es Zapatero, que lo suele poner usted mucho en las encuestas. En YouTube hay un comentario en las publicaciones que es de José María Luque Armesto, que dice, si por mí fuera, se la prohibiría en España la entrada a José Luis Rodríguez Zapatero. Y un último comentario del chat. Sería lo suyo, sí. Bueno, ya puestos a pedir, ¿no? Y un último comentario del chat, al que, bueno, una petición que también me uno, es de María del Carmen Zabaleta, que añade que a la causa debería también unirse la cúpula de Podemos por blanquear el dinero del narcotráfico de los terroristas vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Así que a ellos también debería prohibirse la entrada a Estados Unidos. Yo la verdad es que tengo ganas de que caiga el régimen de Maduro por muchas razones, pero una de ellas es para que, a ver si así conocemos ese informe sobre la moneda bolivariana que dice Juan Carlos Monedero que hizo y por el que cobró $425,000. Y para saber dónde está la mina de oro que le regalaron a Zapatero por sus mediaciones internacionales. Yo eso no estoy seguro de que sea cierto. Todo en esta vida se ha visto, Luis, si cae veremos. Quien lo soltaba, pues no me parece una fuente demasiado fiable. Pero lo otro, vamos, Monedero lo dijo, ¿no? Me han pagado por hacer un estudio sobre la futura moneda bolivariana. Un señor que tiene un despacho en Miraflores, o sea, por nada. En fin. Muchas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don José Ramón Ferrandis. Gracias, don Isaac Parejo. A ustedes siempre. Gracias, don Julián Victoria. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar sobre qué posibilidades políticas hay en España. Un gran abrazo, amigo don Luis del Pino, y gracias. Entre otras muchas cosas que afirmó Alberto Núñez Feijóo para justificar la no asistencia a la presentación de la apertura del año judicial 2025, afirmó, entre otras cosas, abro comillas, Sánchez y Franco se parecen en que a ninguno de los dos le gustan las elecciones, cierro comillas. ¿Se le olvida a usted, señor Feijóo, que el Partido Popular nace de Alianza Popular, o sea, directamente de Franco,
porque está fundada, entre otros, por ministros de Franco, como Federico Silva Muñoz, que fue ministro de Obras Públicas con Francisco Franco Bahamonde. Cruz Martínez Esteruela también fue ministro de Educación y Ciencias con Franco. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo con Francisco Franco. El notario Félix Pastor Ridruejo, repito, Félix Pastor Ridruejo, tuvo gran importancia en la formación de Alianza Popular y fue el hombre clave en la reorganización de la derecha hasta que en el año 1989 Alianza Popular se convierte en el Partido Popular. Franco instaló lo que se llamó la democracia orgánica, basada más en la elección de personas honorables que en partidos políticos, más similar a la democracia inglesa. Franco acató una república tras la marcha de Alfonso XIII, instada esta salida del rey por el conde de Romanones. Después de haber ganado las elecciones, los monárquicos. La república comienza con la quema de obras de artes, libros, incendios de archivos históricos y edificios emblemáticos quemados simplemente por ser religiosos, católicos, sin que hubiera ninguna guerra ni ningún conflicto. Y todo fue a peor hasta el asesinato de Calvo Sotelo por miembros del PSOE y un golpe de Estado anterior que Franco ayudó a parar contra la República. Fue ese golpe de Estado en el norte. Franco no se puede comparar para nada con Sánchez, y Núñez Feijóo no puede equiparar al que nos libró de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis. También nos salvó de ser un pobre satélite de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con quien nos ha mentido, nos compara y vendido a los enemigos de España. El Partido Popular permite que niñas de 16 años aborten sin permiso de los padres, cuando pudo haberlo evitado, quizá, esa prebenda. Se repartió el Consejo General también, el Partido Popular, del Poder Judicial con el PSOE. No abolió la ley de memoria histórica, subió los impuestos, en fin, nos engañó. Podría continuar tanto un servidor como ustedes mismos. Todos pagamos impuestos y ojalá volvamos a la democracia, porque como sigamos así con el PSOE podremos perder hasta las pensiones de jubilación. ¿Quiere usted todavía que salga el PSOE? Pues vote al PP. ¿Quiere usted que salga el PP? Pues vote a Vox. Vox nunca permitirá las locuras que está haciendo el Partido Popular, contagiado del PSOE. Mañana más y mejor. Punto final.